el papá de Cassandra, le tenía un carro desde antes de que naciera. En cuanto él supo que yo tenía un bebé en mi vientre, él preparó su Camaro SS muy rápido, muy hermoso, muy bien cuidado, y dijo: este carro se lo voy a regalar a mi bebé. Se puso a vivir la vida de todo un influencer. Estaba en los yates, sí sabes de lo que hablo, esos que están gastando el dinero, que están tirando el dinero en los lugares nocturnos, en los strip clubs, comprándole tragos a todo mundo, todos están yo los pago todos, así me lo imagino. Tienen que entender que en ese tiempo los hombres no corrían, especialmente si eran líderes, especialmente si en su cultura, si en su comunidad tenían un lugar prestigioso. Este hombre era un hombre de respetar. Había empleados que lo estaban viendo, su esposa, sus otros hijos. Ese hombre en un momento común no hubiera corrido, porque no quería perder su imagen. Pero a este padre, antes de ser negociante, antes de ser jefe de empleados, antes de ser líder de su comunidad, es padre. El hijo pródigo. Yo sé que tal vez has escuchado esta historia, y si acaso no, te la voy a contar poquito, ¿ok? El hijo pródigo era una historia que contó Jesús en el libro de Lucas. Te pido que por favor lo leas, que nunca tomes la palabra de un profeta, de un maestro, de una predicadora, de otra persona, simplemente por lo que es. Ve y léelo tú, a ver qué te puede hablar Dios a ti. Tu relación con Dios es personal y Él te puede hablar. Pero entiendo que a veces la Biblia es un poquito difícil de entender, tiene metáforas, tiene cosas muy literales, tiene poesía y una cultura sumamente diferente. ¿Qué es lo que vemos en el hijo pródigo? Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre qué es el reino de Dios, porque a veces lo hacemos súper complicado. Les voy a decir una y otra vez, me choca, odio, no me gusta la religiosidad. La religiosidad no es tener una relación con Dios. Si eres católico o eres cristiano, para mí no hay una gran diferencia. ¿Qué es tu relación con Dios? ¿Qué es tu pensamiento sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo? Y todo va en proceso. Bueno, aquí Jesús le está explicando la misma cosa a sus discípulos, porque aún ellos todavía no lo entendían. Y estos eran hombres que habían estudiado los primeros 5 libros de la Biblia, que literal estaban caminando con Jesús, pero que aún era difícil de entender. No te sientas mal si no entiendes todo en la Biblia. Todos seguimos aprendiendo. Cuando les dice la historia del hijo pródigo, era para mostrarles el amor de Dios hacia nosotros. Era un padre, tenía 2 hijos. El padre era muy rico, muy bendecido, tenía mucho ganado, mucho terreno, empleados, y tenía un hijo mayor y un hijo menor. El hijo menor le pidió la herencia a su papá antes de que se muriera. ¿Te imaginas? No cuando te mueras, ¿qué me vas a dar? Y aún esa es una pregunta media rara, pero quiero mi herencia ahorita. El otro día estaba hablando con Abel sobre esta historia y describió al niño, al joven, como un niño chiqueado. Yo no sé si estaba chiqueado, no sé si tomó esta decisión de un lado chiqueado, sino que era un joven de 18 años tal vez, un joven que quería vivir su vida. Y no sé si tú te acuerdas, pero en esa etapa de la juventud te estás descubriendo, has estado controlado mucho tiempo bajo la guianza o el control de tus padres y quieres probar la libertad. Yo creo que eso es lo que quería el hijo pródigo. Y no es que estaba en un error. Dios quiere que tú seas libre. Él no te hizo robot. Tú tienes libertad para tomar tus propias decisiones, lo que tú creas que es realmente lo mejor para ti. Tú sabes lo que es el bien y mal, todos lo sabemos. Y cuando elegimos el mal, lo hacemos conscientemente. Yo creo, y le tengo compasión a este joven, porque no creo que lo hizo para ofender a su padre,
No creo que lo hizo para ofender a su hermano, pero este joven agarró su herencia y se fue. Ya no apoyó a su papá en el negocio, no le importó su hermano, su mamá. Y la palabra dice en Lucas 15 que este hijo se puso a vivir la vida de todo un influencer. Estaba en los yates, sí sabes de lo que hablo, esos que están gastando el dinero, que están tirando el dinero en los lugares nocturnos, en los strip clubs, comprándole tragos a todo mundo, todos están yo los pago todos, así me lo imagino. La verdad es que, la Biblia lo describe, que llegó al punto en que perdió todo el dinero se lo gastó. No sabemos cuánto es, tal vez eran $200, tal vez eran 2 millones. El punto es que había algo que estaba preparado para él, que era de él, pero que se lo malgastó. Llegó al punto en que estaba comiendo lo mismo que comían los puercos. Ya ni son las sobras, es lo último de lo último. Y para esa cultura, los puercos son el animal más cochino. Ni se lo comen, no lo consumen, porque lo ven como muy sucio, como lo más bajo. Y aquí estaba este hijo rico, con padres importantes, líderes de su comunidad, comiendo con lo más bajo. Y en ese momento, él pudo entender su error, él se arrepintió y él preparó para hablar con su papá. Y dijo, voy a hablar con mi papá y voy a pedirle, no que sea su hijo de nuevo, porque entiendo cómo no valoré ser su hijo, como no me lo merezco, pero por lo menos dejarme ser su empleado, porque los empleados de la casa de mi padre comen 3 veces al día, son tratados con respeto y con cariño y no están en la miseria donde estoy yo. El hijo empieza a ir hacia su casa y antes de que llegue, y esto es donde la historia se pone súper hermoso, antes de que llegue, su papá sale a recibirlo. Eso quiere decir que este padre lo estaba esperando, estaba viendo, o tal vez tenía un guardia, o tal vez tenía alguien que le dijera, dime cuándo viene mi hijo porque yo aún lo estoy esperando. Tal vez ya lo habían dado por muerto, tal vez pensaron que nunca iba a volver, tal vez pensaron que este papá iba a tenerle coraje a su hijo. Pero dice la palabra que cuando el hijo todavía se veía de lejos, el papá sale corriendo de su casa a recibirlo. Tienen que entender que en ese tiempo los hombres no corrían, especialmente si eran líderes, especialmente si en su cultura, si en su comunidad tenían un lugar prestigioso. Este hombre era un hombre de respetar. Había empleados que lo estaban viendo, su esposa, sus otros hijos. Ese hombre en un momento común no hubiera corrido, porque no quería perder su imagen. Pero a este padre, antes de ser negociante, antes de ser jefe de empleados, antes de ser líder de su comunidad, es padre. Y dejó toda imagen a un lado y fue corriendo a recibir a su hijo que todavía olía a puerco, a sucio, a mundo. Lo recibió con un abrazo, le dio un anillo, le puso un saco nuevo y le dijo, vamos al baile. Me imagino que tenía a Julián Álvarez o una banda, un zapateado, y porque hasta mataron a un becerro, tenían una birria. Tanto que el hijo mayor escuchó el baile y se molestó. No pudo entender cómo el padre lo podía recibir. No se lo merecía. Y tal vez es verdad. No se lo merecía. Había malgastado todo su dinero. Y ahora iba a volver a vivir de las riquezas otra vez. Cuando el hijo pródigo, así le decimos nosotros, quiso hablar con su papá y pedirle perdón, el papá ya lo había perdonado. El pedir perdón era más para él, el arrepentirse era más para él, para que él reconociera su error y se volteara de ese error y ya no lo hiciera. Pero el padre dijo, ni tienes que decir nada, hijo.
ven, y lo abrazó y lo recibió. Este hijo pródigo, ¿cuál fue su error? Podemos tener nuestras propias opiniones. Aquí es donde tal vez tú puedes hablar con Dios y decirle, ¿cuál es la lección que me quieres dar a mí? ¿Me he portado yo como el hijo pródigo? ¿Me he ido? ¿He despreciado lo que me ha dado mi padre? ¿He sido un hijo malagradecido? Yo creo que como yo veo a este hijo, lo hizo fuera de tiempo. Y las cosas fuera de tiempo son peligrosas. Puede ser algo bueno, una bendición, puede ser el mejor regalo, pero si es dado fuera de tiempo, puede hacerle daño al hijo. Por ejemplo, el papá de Cassandra le tenía un carro desde antes de que naciera. En cuanto él supo que yo tenía un bebé en mi vientre, él preparó su Camaro SS muy rápido, muy hermoso, muy bien cuidado, y dijo, este carro se lo voy a regalar a mi bebé. Lo mantuvo, lo cuidó. Ahora, esa es herencia de Cassandra, pero ¿sería sabio dárselo a los 8 años? ¿A los 10 años? No, Cassandra tenía que crecer en su carácter, en su personalidad, en saber controlar un carro, y aparte un carro tan rápido. Cassandra me pudiera pedir el carro a los 14 y yo no se lo hubiera dado, porque sería fuera de tiempo. Otro ejemplo, yo amo a Abel, es el hombre que he elegido y él me ha elegido a mí, y lo volvería a elegir con todas las altas y bajas y el cielo y el infierno que hemos vivido. Pero a veces pienso que nos apresuramos en amarnos, que nos apresuramos en unirnos, que tal vez nos hubiéramos esperado un poquito más de tiempo para no malgastar, para no herirnos en nuestra inmadurez o en nuestros sentimientos. Tener una decisión más sabia que solo basada en corazón. Este hijo pródigo hizo lo mismo. Y mi consejo para ti es decirte que algo bueno está en tu vida, una herencia, un viaje, una relación amorosa, pero que no la tomes antes de tiempo, especialmente en el amor. No apresures el amor, no lo levantes antes de tiempo, porque puede ser peligroso. Tómalo a su tiempo, pídele a Dios que te señale el cuándo, porque puede ser la persona correcta, el trabajo correcto, el país correcto, pero si tú lo tomas cuando tú estás inmadura, lo puedes perder y desgastar. Ahora, por la gracia de Dios, Él es tan bueno que nos ayuda y nos devuelve todo lo que nosotros perdemos en nuestro pecado y perdición, pero no queremos hacer eso. Tiene consecuencias y puede herir a personas alrededor de nosotros. El hijo pródigo fue perdonado por su padre, y ese es el reino, en que Dios nos ama y nos recibe con un amor cuando nosotros nos arrepentimos. Pero primero tenemos que reconocer nuestro error y arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar sobre ese error. No tomes algo que es tuyo antes de tiempo por miedo de perderlo, porque lo puedes perder.